vamos a ver quién puede ser el autor o el sujeto de derechos de propiedad intelectual. Como ves en otros vídeos, he hablado de las diferencias entre qué es lo que provoca que tú seas el autor de una obra, qué obras tienen derechos de autor, qué son los derechos afines. Pues ahora te voy a hablar, te voy a explicar cuál es la diferencia para que tú puedas tener unos derechos u otros y quién, es decir, quién tengo que ser, qué tengo que hacer para tener estos derechos de autor o estos derechos afines. Yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Suscríbete a este canal si no estás suscrito y vamos con esta explicación en el curso de propiedad intelectual. ¿Quién puede ser autor y sujeto de derechos de propiedad intelectual? Es decir, en otros vídeos he hablado de qué son los derechos de autor, quién puede ser autor, cuándo una obra se protege. Pues en este caso tenemos que saber qué personas o qué entidades pueden ser sujetos, es decir, pueden tener derechos de autor que luego utilicen, vendan, defiendan, etc. En este caso, el autor, es decir, el creador de la obra, será quien tenga los derechos de autor. Pero también tenemos que entender que hay otras personas, entidades, en este caso ya personas jurídicas, porque lógicamente el derecho de autor, es decir, los derechos de autor de una obra, de un libro, de una poesía, de una escultura, es una persona, ¿vale? Persona natural, persona física, ¿vale? A nivel legislativo las normas hablan de persona física, persona natural. No puede ser una persona jurídica, es decir, no puede ser una empresa. O sea, Creadores SL no puede crear un cuadro. ¿Por qué? Porque el cuadro lo tendrá que crear una persona. Entonces, esa persona tendrá los derechos de autor. Fíjate, los derechos de autor serán sujetos, es decir, quien puede ser sujeto es una persona física, el autor. Y por otro lado, los sujetos de otros derechos de propiedad intelectual, como son los derechos afines y conexos a los derechos de propiedad intelectual, que ya te los he explicado en otro vídeo y ahí lo tienes. Estos podrán ser perfectamente otras personas que han colaborado en la transformación, en la modificación, en la preparación para difundirlo y han hecho aportaciones creativas, como por ejemplo, pues imagínate que yo soy un intérprete de una canción, tengo los derechos del autor que ha escrito la canción, pero voy a una discográfica para que me ayuden en la producción. Entonces pondrán un profesional que me ayudará pues, con los sonidos, con la edición de mi voz, para seguir creando esa interpretación. Entonces, esta persona, incluso esta entidad, esta empresa, este sello discográfico tendrá derechos afines, es decir, tendrá otros derechos que el día de mañana, lógicamente, pueden vender. Es decir, si yo ahora, como Pablo Maza, quiero utilizar una canción que me gusta mucho, que es muy famosa, quiero utilizarla para uno de mis vídeos, primero necesitaré el permiso o la autorización del autor, el que ha creado, ha compuesto la canción, y luego, evidentemente, los derechos, es decir, la autorización o el permiso de la editora, es decir, de la parte que ha creado esa versión, esa interpretación de la canción, ¿vale? Pues quiero que entiendas que por un lado tendremos las personas físicas y por otro lado en los derechos conexos o afines podrán estar las personas físicas o jurídicas, es decir, una empresa aquí sí que podrá tener esos derechos afines, por ejemplo, las televisiones, las radios, porque tienen esos derechos de radiodifusión, ¿vale? Que son de transformación. Así que nada más, esto es lo que tienes que tener claro y por eso que sepas que una empresa no podrá pintar nunca un cuadro, sino las personas que están en esa empresa lo pintarán y luego podrán decir que tienen esos derechos morales del derecho de autor. Nada más, espero que te haya sido útil, espero que lo compartas, que te suscribas al canal, que comentes y participes, ya sea con tus preguntas o ayudando a responderlas. Y por supuesto, nos vemos en siguientes vídeos.